Muy buenas tardes. Hoy quiero hablar sobre algo que llega a veces a nuestras comunidades y que en realidad no lo tomamos mucho en cuenta. Y en ocasiones no nos damos por enterados de la situación. Bueno, yo quiero hablar de la presencia de oso negro en gran parte del estado de Chihuahua. Pero me refiero a las comunidades. En el monte sí, claro que hay. Vamos a decir Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, todo aquello en lo que es en el monte. A pesar de que aquello es llano, lo que es en el monte sí hay oso. Lo han visto de color amarillento, de color café, pero son colores del oso negro. Ya cuando son adultos se cambia el color. Pero acá lo que es la Sierra Madre, pues hay muchísimo oso, casi toda la Sierra Madre. Ahora vámonos aquí a lo que es el semidesierto, lo que es toda el área. En una ocasión yo platicando con un profesor acá cerca de Julimes, en su tierra le pregunté que si por ahí no había llegado algún día un oso o algo así. Me dijo, no, usted está loco. Dijo, ¿cómo van a llegar osos aquí? Aquí eso no existe. Pumas sí hay, lince, coyotes sí, hasta ahí, y párele, pero ya no hay más. Muy bien, no pasó un mes para cuando atraparon en un hogar en la misma casa de él, porque él vive en una comunidad cerquita de Julimes, atraparon una osa pequeña. Se la llevaron a una comunidad que le llaman Los Locos, mal nombre, pero así la conoce todo el mundo. La persona que se la llevó invitaba a las escuelas, iban varias escuelas primarias, de kinder, de aquí de todo alrededor, a conocer la cría. Él la tenía bien atendida, pues de pronto le dio biberón, ya después le empezó a dar alimento. En un cuartito que tenía, le acondicionó para que ella habitara. Y la verdad, así estuvo hasta que llegó la Profepa y se la quitó. Gracias a Dios no lo metieron a la cárcel. Pero acá en la comunidad donde encontraron la cría, la agarraron arriba de un árbol. Había una señora, ya falleció. Ella tenía una tienda en la orilla del pueblo. Pues de hecho es una sola pasada y hay casas para un lado nada más. Ella tenía la tienda de abarrotes y abría pues todo el día. Ese día estaba haciendo calor y la señora salió un ratito a sentarse en una banca que tenía afuera. Ya era en la noche y cerró la tienda, se estaba tomando un café de afuerita. A pesar del calor, hay personas que disfrutan el café. Bueno, en eso vio un animal que se acercaba y ella pensaba que era un becerro porque el tamaño era grande y ya no conocía a los osos. Se acercó a ella, la olfateó, se retiró un poquito y empezó a gruñir como hacen los osos, a berrear. Pero decía ella, porque yo platiqué con ella, dice, es que hacía muy curioso ese becerro. No señora, no es un becerro, es la osa, anda buscando a la cría. Gracias a Dios a usted no la atacó. Vamos a centrarnos un poquito en lo que es la zona de Jiménez, Chihuahua, Escalón. Por aquel rumbo existe una franja muy grande donde siembran melón. Todo lo que es la primavera y el verano hay siembra y cosecha de melón. El melón que se siembra en aquel lugar, a pesar de ser semidesértico, es exquisito. Es un melón delicioso, con un aroma muy fragante. Partes un melón y a 3-4 metros te llega el aroma. Es de lo mejor que pueda existir. Pero no nada más ahí, también la región lagunera, Gómez Palacio, Lerdo y Torreón con sus alrededores. Todo eso es melón excelente. En la región de Escalón, que es donde yo tengo conocimiento, ahí inicia la famosa zona del silencio. Agarra una parte de Ceballos y el Bolsón de Mapimí. En ese lugar a mí me tocó ver varias personas que me platicaron historias. Por decir, en la región de Escalón, por todas las vías le sigues hasta llegar lejos, al Ejido de las Glorias varias veces lazaban los osos. Los encontraban en el día comiendo melón y los muchachos por travesura andaban a caballo o iban y ensillaban los caballos e iban a corretear el oso. Lo lazaban entre varios y se lo traían. Cuenta la historia que en una ocasión uno de ellos se quedó con un oso, uno de ahí de la comunidad. Le pusieron una cadena al cuello, le arrimaron una bandeja para el agua y otra para comida. Ya tenían con él como un mes. Era un oso grande, no muy viejo, era joven, pero era alto, era grande ya. Bueno, resulta que el oso, una de las ocasiones, el joven llegó a comer y su mamá le sirvió de comer y le dijo, ahorita vengo, voy a darle al oso. Ya lo tenían bautizado, le decían el chiquilín, voy a darle el chiquilín de comer. El muchacho vio por la ventana que cuando la mamá salió con la comida, abrió la llave en lo que llenaba una tina con agua para servirle. El oso alcanzó las bandejas porque apenas alcanzaba a comer y las jaló aproximadamente 1 metro hacia adentro las dos y el oso se retiró. Vuelvo a repetirte, estaba encadenado. Pero luego de eso, él salió, mamá, vente rápido, retírate. La mamá se quedó petrificada. ¿Por qué? Ya cerquita. Dijo, mira mamá, déjame ver, dijo, porque este oso lo acabo de ver. Mira, aquí está donde arrastró las bandejas. Te vas a acercar a vaciarle, se va a acercar a comer, pero te va a alcanzar y sabrá Dios qué te haga. Y el muchacho se acercó con mucho cuidado, vació la comida y el oso se acercó, pero el joven pues brincó prácticamente y evitó que el oso le hiciera algo. Bueno, de ahí ya empezaron a tener mucho más cuidado. Aquel oso lo liberaron, definitivamente no tenía nada que hacer ahí, era tenerlo y que pudiera hacer una tragedia o liberarlo. Al fin y al cabo pues a ellos no les costaba nada liberarlo. Bueno, de ahí hubo muchas historias así, muchísimas, pero a mí la que me impactó
en un rancho grande también. Hay muchos ranchos grandes donde siembran el melón, muchísimo. Siembran 400, 500 hectáreas de melón. Se dice fácil. Es mucha la inversión y la mayoría de las veces tiene precio. Y aunque no tenga un precio exagerado, paga lo que inviertas. Bueno, resulta que estas personas llevaron gente para la cosecha. Trajeron gente del sur, parece que de Hidalgo, bastantes, por lo menos unas 200 personas. Y por ahí les acondicionaron unas carpitas y todo donde se quedaran. Les ayudaban con algo para comer y bueno, no recuerdo bien cómo estaban los tratos. Y aparte pues no venimos a hablar de los tratos de trabajo que haga cada persona. El melón requiere mucho esfuerzo y en la tarde terminas muy cansado. Y más en un clima como aquel, que es extremo en cuanto a calor. Las personas que vienen del estado de Hidalgo, la mayoría no está acostumbrada al frío. Como ya es desértico, en verano no hace frío, pero si te quedas a pasar el invierno, sí batalla, sí sufres, sí, pero estamos hablando del verano. Era en el verano cuando estaban cosechando, pero el calor es extremo, es muy seco. En Hidalgo el calor es húmedo, es diferente. Llegan estas personas, empiezan a trabajar, terminan muy cansados. Por ahí comentaban que ellos cenaban y a dormir en el piso, no querían saber más, ponían únicamente un cartón y con algo para cobijarse por los moscos y hasta ahí. Pero varias veces uno de ellos se levantaba en la noche a hacer sus necesidades y veía que alguien andaba trabajando. Decía, cómo le gusta barbear al patrón o adular al patrón o proteger al patrón o como tú quieras. ¿Cómo le gusta? ¿Quién será? No sé, pero es que es muy trabajoso andar aquí. Es mucho lo que estamos batallando para que él todavía vaya a trabajar de noche. Por ahí les platicó a varios, pero nadie supo quién era porque se veía la persona que andaba trabajando allá en medio de la labor. En una ocasión, comenta él mismo, me platicó que pues fue a ver quién era. Estaba oscuro. Únicamente vio el bulto y llegó y le dio una patada con coraje. Oye, ¿por qué andas trabajando a estas horas? Y que se pone de pie y le gruñe. Era un oso que estaba comiendo melón, no andaba trabajando. Iban en las noches a comer melón, pero el oso tiene tan buen olfato como el coyote. Un coyote cuando llega a donde hay sandías, el coyote no te escoge cualquier sandía. El coyote come de las que ya están maduras. Así el oso, no de cualquier melón te lo come. De los que ya están poquito pasados, esos son los que comía. Entonces él salió corriendo, no lo atacó el oso, pero a raíz de eso pues cundió el pánico porque cómo iban a andar osos ahí y ellos no tenían casa. O sea, no sé si me entiendas, hacían unas carpitas pero con hule. Eran varias carpitas que había, nada más para 200 personas. Una carpita con una o dos personas y así. Hacían un hule y ponían un cartón para acostarse. No tenían protección, no estaban en bodegas porque no había. Lo único que había era donde estaban seleccionando el melón, pero todo era muy rústico. Sin embargo, los osos nunca, que yo sepa, nunca agredieron a nadie. A ellos lo que les sobraba era el alimento. Mientras no los molestaras, no tenían por qué haber problema. En aquella región comenta que en una ocasión llegó una osa con sus crías. Ahí es cuando se pone agresiva el animal. Cuando llega una madre con sus crías de ese tipo, no te debes acercar por ningún motivo, porque ella te va a considerar un peligro y te va a atacar. Una persona hizo el intento porque se veían muy bonitos, se acercó y la osa por poco lo atrapa y ya, jamás la volvieron a molestar. Al contrario, por ahí la protegían. Hubo muchas personas que la protegían. Me platicaban que ellos nunca quisieron hacerle daño por cuestión de que pues traía sus ositos. Eran dos. Dicen que tenían miedo de actuar. Dicen, nosotros primero no tenemos forma de mantenerlo y luego menos desde pequeños. Son cuidados que hay que tener y luego después va a llegar la Profepa y nos metemos en tremendo lío. Y efectivamente llega cualquier dependencia del gobierno y te metes en un problema tremendo. Pero hasta la fecha, aún hoy, sigue habiendo avistamientos de osos. Cada año llega, cada año. De hecho, en Jiménez, ya es ciudad, allá no se siembra tanto el melón, se siembra maíz en cantidades grandes. Hay mucha producción de nueces, muchas nogaleras, hay mucho tomate, mucha cebolla, alfalfa, cantidad. Y ahí han visto osos. Únicamente todo lo que ha sido la región lagunera, todo lo que es la región de Escalón, únicamente los ven de noche. Es decir, en el día difícilmente los vas a ver. Que sí los han visto, es cuando los han lazado, pero difícilmente los vas a ver. ¿Por qué? Porque el oso es muy precavido. Dicen que el oso es muy astuto, es de los animales más astutos que existen. Como que su instinto le indica que hay peligro si llegan a verlo. Hay un comentario de personas que en una ocasión sin querer andaba un oso detrás de una bodega. Ellos estaban adentro. Ellos no sabían que ahí estaba el oso. Entonces estaban descansando, regado. Posiblemente era desecho para ellos. Acababan de cortar. Cuando cortan el melón, sí queda, pero lo que queda es verde todavía. Tarda unos días en madurar. Entonces lo que estaba ahí atrás de la bodega sí eran melones. Aunque ya estaban un poquito maduros o bastante maduros, sí se podían
podían comer y el oso estaba comiendo. Ellos salieron y no se fijaron. El oso gruñó cuando se pone en dos patas, pues si estaba casi poquito más grande que ellos, más alto. Les dio miedo, fueron y se encerraron en la bodega. En esa bodega no tenían luz eléctrica, por lógica tampoco había agua, pero ellos ya no querían salir. Ahí permanecieron hasta otro día. Otro día el patrón llegó como a las 12 del mediodía, venía de Gómez Palacio y les dice: oye, ¿dónde estaban? ¿Por qué no salían? O si es que desde ayer en la tarde nos encerramos porque aquí estaba un oso. El patrón no lo creía, pero luego por ahí fue a investigar y efectivamente las personas le dijeron que sí habían visto osos e inclusive le enseñaron fotografías de osos que andaban por ahí. Como él no permanecía en el rancho, él iba y veía que sembraran, que estuvieran trabajando y se regresaba. Iba a veces 2 veces por semana nada más, un ratito, y tenía obligaciones en el área de la región lagunera, entonces él se iba. Pero a raíz de eso ya optaron por no tirar los melones, todo lo que era desecho, cerca de donde ellos habitaran o de donde estuvieran trabajando. Ya lo tiraban un poquito retirado. Fue la recomendación que le hicieron las personas de los ejidos y gracias a Dios eso funcionó. Créeme que un encuentro con un oso no es nada bonito, a la intemperie, en el campo, pero normalmente el oso no te va a atacar. Al igual que Pie Grande, el oso no te va a atacar, nada más porque sí, pero no lo provoques. Y una cosa, no corras. Cualquier depredador, el que tú elijas, si tú corres, le activas el instinto depredador y entonces es cuando hay problema. Ahí en Jiménez, Chihuahua, cuando vienes por la carretera libre que sale a Camargo, como en el kilómetro 3 más o menos, está un ejido que se llama Héroes de la Revolución. En ese ejido, más o menos en los 80s, en una casa de la orilla, contraria a lo que es la carretera. La carretera pasa por una orilla del ejido, bueno, pues al otro lado, en la orilla del ejido, había un hombre, el cual tenía un vecino. Era un joven, era muy amable el joven, pero gustaba de los fines de semana ponerse a tomar y aquel joven se perdía. Tenía una tomada muy fea, de esas que te transforman. El detalle es que ya habían pasado 2 o 3 ocasiones en las que en la madrugada sus perros lloraban mucho y gruñían. Entonces él había ido y lo había encontrado tirado junto a las labores. Hay personas que te estiman y él, en esa ocasión, pues era el caso que él estimaba que el joven lo había visto crecer desde niño. El joven no era agresivo ni tomado. El único problema es que se tomaba mucho y pues salía de su casa y él, para que no le fuera a pasar algo, ¿en qué forma? Alguna víbora, alguna viuda negra por ahí en el campo que le pueda picar, se lo llevaba a la casa, no la de él, a la del joven. Iba y le tocaba a la mamá: oiga, acá está su muchacho, se lo traje, allá estaba tirado. Bueno, pues en una ocasión los perros estaban gruñendo, desesperados, y él entendió que podía ser aquel joven. Él se llama José, el señor que me contó la historia. Dice José que salió de su casa, caminó hacia aquel lugar y pensando que podía estar ahí, se acercó. Estaba un bulto en el piso, pero aquel bulto estaba muy raro, estaba muy oscura la noche y él se acercó a moverlo y con las manos palpó que era muy peludo, como si fuera un becerro, y aquel becerro como que gruñía y los perros no se arrimaban. Entonces fue a su casa, trajo una lámpara de pilas y era un animal lo que estaba ahí. No era aquel muchacho, era un animal, como si lo hubieran atropellado en la carretera y hubiera alcanzado a arrastrarse hasta ese lugar. Ese muchacho, José, era un hombre joven, dice que aquel animal como que gruñía pero con dolor, pero en ningún momento hizo por atacarlo. Se retiró a su casa siempre con miedo, pues no sé qué sea. En aquel tiempo no se tenía mucho conocimiento de la fauna. Ahorita ves documentales de todo tipo en la televisión o en la computadora o en tu celular. En aquel tiempo no había mucho conocimiento y él, la verdad, no, él desconocía que fuera aquel animal. Por la mañana se levanta, va a ver qué es y ya no está el animal, ya no está. Se encamina él, busca la manera de seguir el rastro, aquel rastro, porque iba arrastrándose el animal, o sea, no iba caminando, iba como si fuera muy lastimado. Lo llevó a un ranchito que estaba ahí, que tenía una casa de 2 pisos. En aquel tiempo era de la familia Durán. Posiblemente ya de aquello ya no quede nada. En aquel tiempo había mucha bonanza económica y aquella familia tenía un establo tremendo y había riquezas. Ahora no sé. En aquella familia había 3 o 4 jóvenes. No eran traviesos, eran bien portados los muchachos. Tenían estudio. 2 de ellos ya trabajaban, tenían una profesión buena, pero había sido en fin de semana y ellos se habían quedado en el rancho y cuando salieron, ahí estaba el animal, muy mal herido. Lo arrastraron, lo metieron a un corralito que se les pone a los puercos, donde ellos metían puercos.
un chiquero, otro chil, como le quieras decir, pero ahí lo metieron y lo curaron. Era un oso, mi amigo, era un oso. Ellos le dieron atención, lo tuvieron aproximadamente unas 3 semanas o 4. Platican ellos que aquel oso jamás intentó atacarlo. No era un oso adulto, pero ya estaba grande, de buen tamaño. Lo que hicieron fue curarlo, alimentarlo. Aquel oso se repuso. Ya cuando vieron que ya estaba bien, que ya caminaba, que ya le abrieron la puerta para que se fuera. Por las dudas ellos nada más se quedaban ahí los fines de semana, pero procuraban llevarle en las mañanas, estuviera o no estuviera el oso, le ponían agua y algo de comer. Y aquel oso ahí se estuvo buen tiempo. Por ahí se acercaba a las casas del barrio de la estación y a veces a las casas del ejido, pero siempre lo hacía de madrugada. Nunca atacó a nadie. No todos los animales son agresivos con las personas. No todos los animales son agresivos. El punto es que no debes de molestarlos. Jamás molestes a un animal salvaje. Y sobre todo, nunca le des la espalda y corras ante ningún depredador, porque le vas a despertar el instinto. Comentaba José que ya cuando supo la historia de dónde estaba el animal y todo, fue a verlo, y sí era el que él había visto, y le extrañó ver que a ellos le dijeron que era un oso, que posiblemente lo habían atropellado, le habían lastimado las patitas de atrás, pero ya estaba bien, ya caminaba, ya se movía, quizá no como si estuviera nuevo, ¿verdad? Pero ya se movía. Le explicaron que son animales muy feroces, pero por alguna razón aquel no. Llegó el momento que aquel oso pues ya andaba en completa libertad, pero dejaron de alimentarlo y de ponerle agua para que se fuera. ¿Por qué? Porque se acercaba mucho al poblado y tenían miedo de que algún día hubiera algún problema con algún vecino. Sabían de antemano que el animal no era agresivo, pero las personas se pueden confundir. Entonces, para evitar cualquier cosa, ya dejaron de alimentarlo. Aquel animal, para fortuna o desgracia de ellos, se retiró por buen tiempo. Como al año y medio regresó aquel oso, pero ya era un oso muy grande, muy grande, y vino prácticamente a saludar. Yo eso muy pocas veces lo he visto, muy pocas veces he sabido de ese tipo de actitudes de parte de los animalitos, pero ellos también tienen entendimiento, también comprenden muchas cosas. Platican aquellos hombres que igual se quedaron el fin de semana, el sábado, el domingo se levantan, empiezan a hacer sus actividades y escucharon que berreaba y dicen, mira, llegó Tomás, porque sí le pusieron Tomás. Salieron y cuando lo vieron lo enorme que estaba y que se acercaba, la verdad sí tuvieron miedo, porque ya había pasado más de un año y no sabían qué actitudes podía tomar. El oso se acercó, acariciaba con la cabeza como lo puede hacer un gatito, como lo puede hacer un perrito, demostrándoles cariño, demostrándoles agradecimiento. Mi amigo, en la vida salvaje, esto te lo hago saber, sin importar cuál sea el tipo de animal, algunos de ellos son muy agradecidos. Algunos de ellos, inclusive he sabido de que hasta cuidan a las personas cuando están extraviadas, cuando andan por allá mal. ¿Por qué? Porque ellos los trataron bien. No siempre los vas a ver. Aquel oso se estuvo todo ese día, ahí anduvo con ellos, se acercaba. Ellos ya tenían unas gallinas, no les hizo nada a las gallinas, no se acercaba a donde estaban las gallinas. Tenían unos perros, no se acercó a donde estaban los perros. Ellos amarraron a aquellos animales para evitar cualquier cosa. Y otro día, ya que el animal no regresó, se fue. Esta historia comentaban algunas personas que ahí en el barrio de la estación, cuando lo llegaron a ver por las noches, aquel animal causaba miedo. Él iba únicamente buscando de qué alimentarse. Por ahí algunas señoras que ya más o menos sabían la historia le dejaban comida, pero aquellos jóvenes fueron y les dijeron que no a todos los vecinos, por lo menos los del barrio de la estación y los de el ejido Héroes de la Revolución, que no les estuvieran dejando comida, que no le dejaran comida, porque ellos no se hacían responsables si el animal atacaba a alguien o si les depredaba algún animal, porque había personas que tenían sus chivitas, cabritas, como tú le quieras llamar, sus ovejas. Entonces no nos hacemos responsables. Algunos tenían sus puerquitos o chanchos o marranos o cerdos o como le quieras llamar. Entonces les dijo, no nos hacemos responsables de lo que llega a pasar con sus aves de corral o sus mascotas o cualquier animal que tengan. Por tanto, no le den de comer, no lo alimenten y no le den de beber. Y aquel animal por fin se retiró. Ya no volvieron a saber de él. Son experiencias, son vivencias. Yo viví muy de cerca el desenlace, yo era un niño, pero déjame te digo, lo llegué a ver, sí, 2 veces nada más. Muy grande. Pasaba por la calle. Una ocasión pasó en la tarde, estaba con mi tía Rosa, la que me crió. Estábamos afuera, estaba ella sentada y yo con ella en un lado, yo sentado en la banqueta y ella en una silla. Cuando pasó aquel animal, ella se quedó petrificada porque ya le habían contado, pero nunca lo había visto. Me dijo, hijo, no corra, no llore, no grite, deje que pase ese animal. Dicen que no hace nada. Efectivamente, el animal ni siquiera se acercó a nosotros, no nos molestó, no hizo nada ni por atacarnos. Y fue una experiencia muy bonita. Pues ya últimamente vas a algún lugar y te encuentras ese tipo de animales en los zoológicos. Aquí en Aldama, Chihuahua, hay unos osos muy grandes, como esos osos negros, es que era aquel.
era Tomás, pero él nunca fue agresivo. En Ciudad Jiménez, Chihuahua, donde está la caseta de cobro por la autopista, ahí más o menos está un rancho que se llama Los Compadres. Es un rancho de agricultura en el cual se desprenden varios ranchos que son de los mismos dueños, más o menos unos 20 ranchos. Bueno, en ese lugar ocupan mucho personal para trabajar, demasiado personas, desde regadores, tractoristas, operadores de camiones y todo ese tipo de cosas, de tal modo que con los regadores puedes encontrar muchas anécdotas. En una ocasión, uno de los regadores comentaba, es un señor ya grande, de nombre Juan Manuel. Dice él que llegó a ver una osa con su cría pastando. Cabe recalcar que ahí siembran muchísima alfalfa. Ellos regaban en el día y en la noche. Terminaban un turno, por decir, terminaba un turno él y seguía uno de sus hijos, lo relevaba. Eran turnos de 24 horas, pero a él le tocó varias veces por la noche ver la osa con su cachorrito, una osa negra de unos 150 kilos más o menos, y traía una cría, pero dice que siempre la llegó a ver de 50 a 60 metros de distancia, no más cerca. Son animales demasiado territoriales. ¿Qué me refiero con esto? Una osa cuando está amamantando, cuando está criando, es muy peligrosa. Es mucho más peligrosa incluso que lobos o que cualquier cosa de esas. Él lo sabía. Entonces guardaba su distancia. Si tenía que ir a hacer el cambio de agua y la osa estaba por aquel rumbo, él se esperaba. Sí, siempre se hizo notar. Ellos llevaban su camioneta, esperaban que el animal se retirara un poco para laborar, para no molestar, para no estresarlo. Nunca hubo un ataque. De esto pues lo contó muchas veces. Las personas no le creían, porque para empezar eran pocos los caminos que había, y en los caminos eran empedrados y no había huellas. En una ocasión iba uno de los ingenieros encargados del personal por un camino, venía por la autopista bajo hacia el rancho, y en un cerco ahí era un potrero de mucho mezquite, era un potrero de agostadero. Significa que hay vacas, sí, hay vacas, por lo tanto hay abrevaderos de agua. Al ir por el camino vio la cría sola y reportó. Entonces hubo varias invitaciones para buscarla, entre ellas yo conocí muy bien al ingeniero David Herrera. Me dijo, oye, ¿no te interesaría ir a buscar esa cría? Claro que sí. Nos pusimos de acuerdo, pasó por mí, fuimos a verla. Éramos como unas 5 personas. Nos distribuimos, íbamos abarcando aproximadamente unos 80 a 100 metros entre los 5, y encontramos muchas huellas, muchas huellas de oso pequeño, inclusive muchas huellas frescas. El detalle es que también encontramos las huellas de la mamá, y yo les comenté que había que retirarnos mejor porque una osa es exageradamente agresiva cuando tiene su cría pequeña. No la vimos ese día, sería mentiroso si te dijera que la vimos, pero al ver las huellas eran grandes, entonces corríamos peligro. No andábamos armados, y aparte si hubiéramos andado armados no me hubiera atrevido a dispararle a una cría o a una hembra. Nunca he sido de ese tipo de personas, pero no traíamos armas, lo único que traíamos era un palo cada uno, nada más. Vuelvo a repetirte, creíamos que íbamos a encontrar la cría. La idea era rescatarla y entregarla por ahí a alguna dependencia para que la pudieran hacer que sobreviviera. ¿Por qué? Porque como este ingeniero la vio sola, pensábamos que a lo mejor a la mamá le había pasado algo. Afortunadamente la mamá ya andaba con ella, pero era un riesgo tremendo. ¿A qué me refiero con esto? En Jiménez, Chihuahua, y en muchas partes del estado de Chihuahua sigue habiendo osos. Que no se dejen ver es otra historia, pero hay osos dentro de la región. Algunas personas tienen el privilegio de encontrarlos, la mayoría no. Gracias a Dios, la mayoría de ellos son de hábitos nocturnos. Es cuando van a comer. Son herbívoros en un 80%, pero también comen carne, comen palomas, comen de todo. Aprovechan cualquier oportunidad, inclusive comen carroña, pero su dieta se basa principalmente en hierba, en pasto. Y en aquellos ranchos era lo que sobraba. Había mucho maíz, ellos llegaban a donde estaba el maíz y consumían, pero pues ahí estaba más difícil de verlos. Entre el maizal no se podía distinguir. Un maíz muy alto y muchas hectáreas de maíz, difícilmente sabrías si había un animal de esos o no. Pero yo quiero decirte que comentaba Juan Manuel y sus hijos que no nada más esa osa llegaron a ver, había más. Inclusive vieron un macho bastante grande, pero igual ellos no molestaban a los animales. Nunca traían armas. Ellos lo único que traían era una pala y su linterna. Entonces, ¿qué esperanza tienes tú de poder escapar, de poder librar una batalla contra un animal de esos? Sin armas, ninguna. Pero sin embargo, los animales, vuelvo a repetirte, nunca los atacaron. Nunca hubo un reporte de ataque a ningún regador, a ninguna persona que anduviera por ahí caminando. Había personas que andaban caminando en la noche, jamás. Y varias veces los encontraron. Pero hay mucho que comer. Y siempre, cuando llegabas a ver al animal, lo primero que tenías que hacer era guardar distancia, apartarte un poco. Yo quiero decirte que todos los avistamientos nunca los reportaron a las autoridades, únicamente al administrador del rancho. Y él pues lo único que hacía es decirles, ¿saben qué? Pues tengan cuidado, porque también los llegó a ver. Él de antemano sabía que sí hay oso por ahí. Andaban acarreando
cargando unos camiones con piedra de los cerros hacia el rancho, piedra grande para hacer unos cimientos. Duraron 2 meses acarreando piedra y por allá tuvieron varios avistamientos de osos. Las mismas personas que andaban allá reportaron que andaban varios osos de distinto tamaño. Oso negro, quiero recalcar que es oso negro, no es grizzly, no es menos un oso polar, es simplemente un oso negro, pero son peligrosos, muy peligrosos. Esa fauna, mientras no la molestes, no te va a atacar. Tratan de retirarse, tratan de huir, pero nunca los acorralen, nunca. Hay puma, también hay puma, jabalí, coyote, y aunque no lo creas, existe lobo todavía. De eso luego haríamos un programa aparte, porque esos yo los llegué a ver. Pero volviendo a lo de los osos, comentaban una ocasión, uno de los regadores se quedó dormido en la caja de la camioneta. Estaba haciendo mucho calor y era el mes de mayo. En ese mes no hay zancudos, moyotes o como le llamas, esos bichos chupasangre que salen en el campo. En ese mes todavía no salen. Y andaba regando y pues ya hacía poquito calor, bastante calor. Él traía una colchoneta en la camioneta y se acostó en la caja larga de la camioneta. Cabía muy bien, traía unas almohaditas. ¿Por qué? Porque había mucho hormiguero. Entonces hacían el cambio de agua y se tenían que subir a la camioneta porque la hormiga, aunque sea de noche, anda activa y se le subían y les picaba. Entonces para evitar eso se acostaban en la camioneta y se quedó dormido. Y platica este hombre que como a las 2 de la mañana algo o alguien estaba alrededor de la camioneta. Él sentía los rasguños junto a la puerta y como que se sacudía poquito la camioneta y se enderezó, prendió la lámpara. Era un oso, estaba en 2 pies buscando algo para comer. Por lógica le olió lo que él llevaba para desayunar en la mañana temprano. Lo que hizo fue que le aventó lo que él traía unas tortas de huevo y se las aventó. Aquel oso se las comió y se retiró. Lo que evitaban ellos a toda costa era cualquier confrontación. Dice que ya no lo molestó, dice no me molestó para nada, pero ya no durmió. Se estuvo sentado en la caja de la batea de la camioneta y viendo al oso que se retiró a pastar. Agua pues había mucho que tomar, así es que no había ningún problema de eso. Lo impactante y lo preocupante es que dice que pues sí corrían riesgo. ¿Por qué? Porque al traer ellos alimentos, el animal lo que quería era comer y ya con la excitación de la comida pues podía darse el ataque, pero gracias a Dios no, nunca pasó nada de eso. Nosotros en lo personal hemos tenido experiencias muy cercanas con las personas que han interactuado con este tipo de fauna. En esos lugares en la noche no encuentras a nadie, kilómetros y kilómetros vacíos de personas, únicamente fauna. En la fauna que existe por ahí hay mucho tipo de animal. En una ocasión por ahí lo atropellaron, un oso hormiguero. Yo no sabía que existían aquí en Chihuahua, pero ahí lo conocí, era bastante grande, posiblemente unos 80 centímetros de alto en sus 4 patas. Yo no los conocía hasta ese día. Y del oso negro, pues sí hay muchos reportes, hay mucha fauna de esa. Bajan de la sierra y queda cerca la sierra para los 2 lados. Hay a veces que les falta comida y sobre todo en esos lugares que tienen mucho sembradío, que tienen mucha cosecha de maíz, siembran mucho tomate, mucha alfalfa, hay nogaleras. En lo que es el tiempo ya de octubre a diciembre, pues hay mucha nuez. Ellos bajan y comen nueces, se alimentan por la noche. Entonces es muy difícil que tú en el día los veas porque en el día tratan de ocultarse, son conscientes de la presencia humana. Ellos tratan de alimentarse todo lo que es de noche y en el día se retiran. Es la razón por la que nunca vas a encontrarlos, nunca los vas a ver, pero sí son peligrosos. Es un peligro latente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aléjate nada más, no pasa nada. Aléjate porque ellos no van a atacarte nada más porque sí. Sobra que coman, sobra el alimento. ¿Qué tienes que hacer? Nada más no huyas delante de ellos. Si los encuentras, no corras. Retírate y ellos van a guardar su distancia. Al menos eso es lo que nosotros veíamos. En el rancho Los Reyes, junto al Cerro Los Reyes, por la salida de Jiménez hacia Torreón, kilómetro 7. De muchos años atrás, el dueño de ese rancho ha creado un santuario para el venado. No tiene ninguna fundación que yo sepa, no tiene nada de eso. Él les prohíbe a sus personas que molesten al venado. Pueden entrar a comer, pero ahí alrededor, a pesar de que no se ven, hay varios osos. Toda esa región es visitada por oso negro. Se han visto hasta de a 2 juntos, posiblemente hermanos, posiblemente madre e hijo, ya de buen tamaño. Los ven este año, el próximo año ven otros, o serán los mismos, no sé, pero año con año se han visto, aunque algunos son diferentes, hay avistamientos de oso. Y mucha gente no cree, yo creo que esperan encontrárselos por ahí en la calle o en la sala de su casa. No, mi amigo, en los ranchos, en el campo, pasan muchas cosas. Y más donde hay potreros de engorda. ¿A qué me refiero potreros de engorda? Son potreros donde engordan las vacas de campo. En esos lugares el dueño de las vacas no siempre está pendiente. Va y visita a las vacas de vez en cuando, las cuenta, les lleva agua. Algunas tienen muy buenos abrevaderos que se llenan con las lluvias y nada más, pero no está exagerado. La cuestión aquí es que no hay una vigilancia constante en esos lugares y es donde la fauna abunda. Ahora, el hecho de que estén osos cerca del ganado vacuno
no necesariamente tienen por qué atacarlo. Primeramente, los osos negros que hay por ahí no son muy grandes y ya enfrentarse con una vaca furiosa no está fácil, nada fácil. Entonces, quizá con un ternerito, un becerrito sí, pero nunca se alejan de las vacas, siempre andan con ellas, entonces es muy difícil para un oso atacar a un becerro. La cuestión aquí es que los avistamientos que hay personas que traen su celular, pero normalmente el celular lo traes guardado en su funda. Te encuentras el animal, llámese puma, llámese oso, llámese serpiente, de todo te acuerdas menos del celular. Créeme, si tienes que salir corriendo, corres, y ya como a la hora y media, ¿cómo no lo grabé? ¿Por qué? Porque muchas veces es la impresión de que pueda ser atacado, de que pueda ser víctima de un animal de estos, que difícilmente un oso te va a atacar. Es más fácil que te ataque un puma, y aún así el puma prefiere poner tierra de por medio, prefiere correr, prefiere alejarse antes de que tú lo vayas a golpear, que lo vayas a herir o algo por el estilo. Son animales que se alejan de las personas, que se alejan, que no tan fácilmente te dejan verlos, quiera verlos. El oso tiene muy buen olfato y muy buen oído, entonces difícilmente lo vas a sorprender. Y hay ocasiones que estás en contra del viento, que no te huele, que no te escucha, y puedes andar cerca de él, pero cuidado con sorprenderlo. Yo las veces que fui al Cerro Los Reyes me preocupaba por andar por los caminos y subir lo más rápido posible a los cerros. De ahí arriba puedes ver todo lo que tú quieras. Nunca divisé un oso ahí, ¿no? Se veían cosas, pero pudieran ser vacas. La distancia es lejos, yo no traía binoculares, entonces sí se ve fauna, pero no sabes qué es. Incluso llegué a ver felinos, pero no todos son puma. Puede ser onza, que es poquito peor que el puma, esa sí ataca. Pero la verdad, allá incluso hay cuevas naturales grandes, y hay minas, y en esas minas el oso se mete, en esas minas se mete el puma, en esas minas se mete el jabalí, y por donde quiera que le busques son animales peligrosos. Entonces a las minas no entraba yo, pasaba. Para empezar, nunca llevaba una lámpara, yo no iba a meterme a las cuevas. Te puedes encontrar con tiros de mina afuera, ha habido muchos accidentes, entonces es la razón por la cual no es recomendable ir solo. Primeramente, la cuestión es que también si llegas a ver algún depredador tienes que alejar, definitivamente aléjate para evitar cualquier confrontación, porque al final de cuentas te puede herir y el que va a perder es él, porque lo van a perseguir y lo van a acabar. Entonces mejor aléjate, evita cualquier detalle y no pasa nada. Saludos.